este video del doctor John MacArthur, donde afirma que los latinos no conocen a Cristo, está circulando en las redes y se está haciendo muy viral, y sus palabras se han tomado fuera de contexto, y es importante señalar lo que realmente quiso decir el doctor John MacArthur. Veamos primeramente el video de las palabras del doctor MacArthur, a fin de que nadie nos acuse de alterar, tergiversar y decir palabras que él no pronunció. He aquí el video. I want to say also that I support that conference 100%, deeply committed to the tremendous importance of proclaiming the true gospel in the Spanish-speaking world. We all understand that people in the Hispanic world know about Jesus Christ. They know about the Bible. They know about God. They know about salvation, at least in some ways. They have biblical terminology because of the impact historically of the Roman Catholic Church. But they don't know Christ, and they don't know the gospel of grace, and they don't know the full revelation of Scripture. So this is a critical, God-ordained conference. And I am believing that it's going to be more than a conference, it's going to continue to generate a movement. Los latinos no conocen a Cristo. John MacArthur. Estableceré 10 puntos de la verdad de sus palabras y la verdad de sus argumentos. Número 1. El doctor John MacArthur afirma que está dispuesto a que el verdadero evangelio se proclame en una conferencia que se iba a editar. ¿Por qué? Porque él está muy consciente de que todo el continente americano, al igual que los Estados Unidos de Norteamérica, ha sido invadido por un falso evangelio. Es decir, las herejías que se predican hoy en día son solo eso: herejías, mitos, falsedades que han erosionado profundamente al cristianismo moderno. MacArthur, con su gran profundidad de pensamiento, con su gran riqueza teológica, ha logrado palpar y discernir lo que muchos pastores, ministros y líderes sacerdotes no han podido. Es decir, que todo el evangelio ha sido realmente profanado y prostituido. Desde la venta religiosa de discos por los llamados, entre comillas, cristianos, donde las farsantes de la farándula populan, como Marcos Witt y Adrián Romero, en donde en sus conferencias y en sus discos están dictando el pensamiento y el rumbo del cristianismo en México y en América Latina. Estos impostores son incansables de propagar su veneno, y el pueblo evangélico latino lo ha tragado sin ningún tipo de discernimiento bíblico. En México, al igual que en los Estados Unidos de Norteamérica, reitero, el evangelio ha sido distorsionado. Es la primera referencia a la que él hace mención. ¿Cómo sé que el pensamiento, que la línea orgánica o la línea maestra de MacArthur está queriendo dar a entender ese primer principio? Porque un servidor es conocedor de todos los libros de John MacArthur. Es decir, he leído todos los libros que se han editado en español, incluyendo el gran libro de El Evangelio según Jesucristo, en donde él postula ya las primeras vertientes de lo que está afirmando en este video.
También he escuchado sus más de 50 prédicas que están en internet y analizándolas puntualmente he llegado a la conclusión de que el doctor MacArthur predica conforme a la verdad y conforme a las escrituras. En el contexto teológico, hermenéutico e histórico que voy a demostrar, no cabe duda que su razonamiento es verídico. Número 2. Cuando el doctor MacArthur afirma que todos sabemos algo acerca de la Biblia, de Dios, del conocimiento bíblico, es porque de igual manera conoce el contexto pastoral y ministerial de América Latina. ¿Cuál es este contexto ministerial? Que ministros, pastores y líderes religiosos abrazaron de una forma ciega, loca y estúpida el movimiento carismático, el movimiento del ecumenismo y cuanta herejía tenían a su disposición, sin discernir a la luz de la Biblia si los movimientos eran legítimos o no eran legítimos. Estos pastores latinos se entregaron con gran entusiasmo al fuego de los mitos y fábulas cristianas y a los mismos pensamientos de Satanás. En todas sus perspectivas, y personalmente conozco a miles de pastores que se autollamaron al pastorado y miles de los hoy llamados apóstoles que asimismo se autollamaron apóstoles, nos hemos dado cuenta que son verdaderos traidores a las escrituras, que realmente nunca repararon en el hecho de hacer frente como verdaderos pastores a defender ni la Biblia ni su grey. Por tanto, resultaron ser verdaderos y auténticos burros ministeriales, pastores por demás ignorantes en toda la extensión y profundidad de la palabra. ¿Cómo lo sé? Usted puede ver en internet y domingo tras domingo las experiencias llevadas a la locura y los mitos y fábulas que se predican detrás de todos y cada uno de los púlpitos. Me causó profundo asombro y mucha risa a la vez cómo cientos de latinos se ponen literalmente bien panteras o muy agresivos como verdaderos leones rugientes, verdaderos leones combativos por los dichos del doctor John MacArthur. Ahora lo están acusando que es racista y que tiene un espíritu anti-Espíritu Santo. Aquí habría que aclarar varias situaciones. Primera, que notemos que estos pretendidos cristianos rayan más allá de la locura. Porque cuando a alguien les toca a sus ídolos satánicos y ecuménicos como Marcos Witt, Adrián Romero, Ana Maldonado, Ana Méndez, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Armando Alducin, David Damon, Benny Hill, Paul Cross, y la lista sería realmente interminable, se lanzan como verdaderos leones combativos a defender a estos impostores. Y se inventan todo tipo de trucos y manipulaciones a fin de rescatar lo que no se puede rescatar. A fin de justificar sus más extravagantes herejías, se avientan al ruedo de las redes sociales con pensamientos desatinados, con argumentos risorios, intentando cubrir y ayudar a estos lobos del ministerio. Pero además se toca el punto de la ignorancia profunda de estos predicadores, y cuando se les hace ver el hecho
como dice el señor MacArthur, de que no conocemos la Biblia y no conocemos la revelación completa de la Escritura, lo cual es una realidad en los países latinos, inmediatamente nos ponemos a llorar como niñitas. Empezamos a difamar, empezamos a criticar, empezamos a distorsionar y empezamos a ver y a sacar conclusiones más allá de las que el propio doctor John MacArthur hizo. ¿Acaso es mentira lo que afirma el doctor MacArthur cuando dice que el cristianismo de hoy no conoce la Biblia? ¿No te das cuenta que todo lo que pasa hoy en las iglesias, domingo tras domingo, no es más que verdadero circo cristiano y teatro religioso? Que todas las obras de las tinieblas que se hacen dentro de las iglesias se disfrazan de cristianismo. Que todas las locuras demenciales que hacen estos pastores lo quieren etiquetar bajo el dominio o bajo el nombre de cristianismo, profanándolo y destruyéndolo cada día más. ¿Acaso hay que ser muy ciegos para darnos cuenta de las herejías que se propagan y populan día a día por falsos ministerios, por falsos llamados de pastores en toda América Latina? Y todavía nos cegamos y nos negamos a una verdad tan inherente. Número 4, los institutos, los seminarios, las universidades cristianas se inventaron efectivamente para frenar la ignorancia y hacer frente a las herejías del mundo y a las herejías que surgían dentro de círculos carismáticos y pentecostales. Es decir, estos seminarios y universidades se crearon con el fin de sacar al mundo, de sacar a la iglesia pastores bien preparados y equipados para la obra del ministerio. De otra manera, no tendría justificación la creación de tales instituciones. Que si la mayoría de universidades y ministerios fracasaron en la labor de preparar académicamente bien a los pastores de América Latina en cuestiones de teología, de griego, de hermenéutica, de dogmática, de historia, de praxis, es responsabilidad de todos y cada uno de seminarios e instituciones y escuelas bíblicas. Pero no por eso vamos a negar que es fundamental que estas organizaciones nacieron con el fin de conocer y dar a conocer mediante sus pastores las riquezas de la gracia en Cristo. Y reitero, si cierta universidad, facultad, seminario fracasó en la labor de preparar verdaderos ministros, eso no es culpa de John MacArthur, eso no es culpa de ninguno de los que de alguna manera pretendamos o pretendemos enseñar algunas cuestiones de Biblia y teología en nuestros canales. ¿Por qué nos vimos obligados, una vez más reitero, en hablar estas cuestiones en internet? Porque las iglesias falsas, porque la gran apostasía, porque los pastores que siguen al becerro de oro, de diezmos, disfrazado de dinero, o al revés, nos han cerrado las puertas ante la verdad clara de las Escrituras. Número 5. Las editoriales de talla internacional, protestante o cristianas, como le quieras llamar, han hecho esfuerzos inmensurables por editar libros de la más alta calidad teológica y evangélica, precisamente con el fin de que el pastor no se vea arrastrado por cualquier viento de doctrina, no se vea engañado por espíritus falsos, satánicos, que invaden las iglesias a cada momento. Editoriales como CLIE, Vida, Ministerios Bíblicos de Restauración y otros
han hecho esfuerzos inmensurables para editar los libros de la máxima calidad. Y aún así, millones y millones de pastores en América Latina no están leyendo nada de teología. ¿Cómo lo sé? Cientos de editoriales han cerrado sus puertas. Cientos de auténticas librerías cristianas han fracasado. Editoriales han sucumbido porque la venta de libros serios de la teología y de la Biblia no se venden. Es escasa, muy escasa y nula la lectura de esas magnas obras. Tan así que puedo hacerte una pregunta y espero la pudieses contestar con la mayor sinceridad en tu corazón. ¿Tú qué tanto te opones a la doctrina cristiana? ¿Tú qué tanto te opones a la doctrina reformada? ¿Tú qué tanto te opones a la verdad de las escrituras en el contexto claro, histórico, teológico? Yo te quiero preguntar. ¿Alguna vez leíste de una manera clara, consciente y completa las obras de estos magnos hombres como Schaeffer, Stanton, Garrett, La Cueva, Lutero, Calvino, Benjamin Warfield, Raymond Brown, Walter Brueggemann, Rieri, Scofield, Berkhoff, Trenchan, Alfredo Tuggy? Y la lista de verdaderos teólogos cristianos sería interminable. Y la respuesta sería definitivamente no. La mayoría, la inmensa mayoría de los que se dicen cristianos, he apuntado muchas veces, no lo son. Mucho menos que esperar que algunos de estos intentara por lo menos leer a vista de pájaro cualquiera de estas magnas obras que han conformado el protestantismo a lo largo de los siglos. Por eso es fácil decir a un Marcos Witt que Jesús hablaba más de dinero que de la felicidad. O a un Adrián Romero decir que no está seguro que si la Biblia es realmente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque han echado tras sus espaldas, han echado al fango, han echado al fuego las teologías que conformaron la historia del protestantismo o del cristianismo. Y esto ha sido muy grave, porque estos hechiceros y estos fraudulentos y los pastores encumbrados han moldeado el pensamiento del protestantismo de una manera totalmente errónea y equivocada. Ahora ya no hay pretextos para los pastores de América Latina afirmar que las obras monumentales están en inglés y que no pueden ser leídas, porque eso ya no es verdad. Existen miles y miles de obras de alta erudición teológica traducidas al español. De igual forma, ya no se pueden quejar que los costos son muy altos y por lo tanto no se tiene acceso a tales teologías, porque eso hace muchos años dejó de ser un mito. Ahora en internet tú puedes bajar libros maravillosos en PDF de alta teología y comparar las distintas posiciones doctrinales que se dan para tener claro un conocimiento bíblico y teológico. Yo mismo tengo un Face en donde tengo cientos de libros que puedes bajar de manera gratis, sin trucos, sin chantajes, sin manipulaciones, para seguir incrementando y preparando a los hombres al ministerio. En estos tiempos modernos, donde la internet ha tenido sus cosas positivas y negativas, una de las grandes cosas positivas que ha tenido es que el flujo de la información es tan vasta que solamente es importante e imperante tener el deseo de prepararte en las cosas de Dios, porque los materiales en todas las formas y tipos y extensiones sobreabundan. Así que ya no hay más pretexto para poder decir que esas obras no están a disposición de el cuerpo de pastores y líderes y del laico en general.
Número 6. Las librerías cristianas son un verdadero terror el día de hoy. En ellas encuentras pura basura, un verdadero comercio cristiano de asco, nauseabundo. Ahora todo te venden: el reloj, la cruz, el llavero, la calcomanía, el vaso, la cuchara, el disco, el DVD, el corbata, el pisacorbatas, el reloj, la pulsera, el short, todo lo han hecho cristiano. Ahora ya solamente les falta vender el condón cristiano y en su cajita escribir un versículo bíblico y seguramente será un éxito de ventas. Cuánta herejía, cuánta profanación está hoy en todas las librerías cristianas. He dicho miles de veces, con suficiente razón, que la iglesia protestante, que la iglesia evangélica ha superado con mucho a la iglesia católica romana en sus ventas, en sus trucos y en sus manipulaciones. Hemos dejado atrás en el comercio religioso a la iglesia de Roma. Nos hemos hecho expertos en vender tanta basura se nos ocurra. Y ejemplo de esto menciono además, ahora ya tenemos el maratón cristiano, la lotería cristiana, la baraja cristiana, las canicas cristianas, las cartas cristianas, los peluches cristianos. Todo lo han profanado y ensuciado de una manera criminal. Cuando John MacArthur hace referencia a que no conocemos de Cristo, no se hace en el solo punto de la Biblia y la teología. Él en su mente está expresando todo lo que estoy mencionando, porque te vuelvo a repetir, yo sí conozco su contexto histórico, teológico y hermenéutico de este pastor y maestro, que es legítimo a la luz de las Escrituras. No me cabe la menor duda de salir en la defensa de John MacArthur, porque yo mismo he aprendido de una manera inmensurable en sus libros y en sus videos, en sus prédicas. Número 7. Asimismo, habría que aclarar algo muy puntual. Al menos aquí en México, no hay bibliotecas pastorales particulares de los pastores. Es decir, no conozco un solo pastor aquí en Toluca, aquí en México y en muchas partes de la República, en donde un pastor tenga una biblioteca personal que supere por lo menos los 700 volúmenes en obras de Biblia y de alta teología. No conozco un solo pastor que tenga una biblioteca vasta de magnas obras en las cuales el pensamiento, el alma y el espíritu sean llevadas a la correcta edificación y a una frescura del poder del Espíritu Santo, llevándolos a las Escrituras en una teología sana. Conozco muchos pastores que tienen un librerito lleno de herejías y en sus libreritos de risa tienen los libros de caricatura de Marcos Witt, de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, la falsa teología de la prosperidad, la falsa guerra espiritual, cómo hacerte rico, cómo prosperar, cómo ser un campeón. Una sarta de basura mal llamadamente cristiana. Y déjame, te vuelvo a repetir, que todo eso no es Biblia, todo eso no es teología, todo eso no es más que el excremento de Satanás, con sus falsas teologías, sus falsas doctrinas y sus falsas experiencias. Todo ha sido hábilmente sustituido. Y eso es muy grave. Aclaro algo muy personal. Mi biblioteca, que tú has podido ver a lo largo de estos videos, mi biblioteca de teología ya supera el día de hoy los 900 volúmenes de alta teología. Mi biblioteca digital supera ya
los 30,000 volúmenes de libros en PDF de manera gratis que he bajado de internet. Mi biblioteca cuenta con magnas obras que nunca más se van a editar en toda la historia de la humanidad, que se dejaron de editar por la sencilla razón de que el cristiano, de que el pastor, de que el líder nunca adquirieron esas obras. Y los libreros, las editoriales se vieron en la necesidad de nunca más publicar sus magnas obras. Ejemplo de esto tenemos en la editorial CLIE. La editorial CLIE empezó a hacer los comentarios y otras magnas obras de una manera muy grande. Por ejemplo, el comentario Matthew Henry lo empezó a hacer en 13 volúmenes. De igual manera, el comentario homilético de James Smith en 13 volúmenes. Pero ahora, debido a que la crisis de lectura y de estudio de la Biblia está por los suelos, se vio una necesidad de sacar cientos de volúmenes comprimidos en uno solo. Ahora tenemos el comentario de Matthew Henry en un solo volumen. El comentario de James Smith en un solo volumen. La magna obra de 8 volúmenes de Alfred Edersheim en la vida y los tiempos de Jesús y el Mesías en un solo volumen. Y así te podría contar que las magnas obras de editorial CLIE, que al principio sacó en vastos volúmenes, se ha visto una increíble necesidad de comprimirlos en un solo archivo, porque la cultura latinoamericana no está leyendo teología. Los hechos, las evidencias de las que habla el doctor MacArthur acerca de no conocer a Cristo y el Evangelio son abrumadoras. Solamente un ciego, solamente un deshonesto mentalmente hablando, como hay muchos en las iglesias de los autollamados pastores, podría negar esta realidad. La crisis a la que se está enfrentando hoy la iglesia debido a la apostasía deriva en que el pueblo latino no conoce las escrituras, porque no las conoce. No conoce el poder de Dios en las escrituras, de las cuales actúa poderosa, que se ha dado al hecho en sus ministerios. Prueba clara que no conocen la Biblia, ni a Cristo, ni la teología. Alguien, reitero, en su más sano juicio podría negar esta realidad. Así que no empecemos a sacar frases fuera de contexto y a hacer una tormenta en un vaso de agua, cuando la realidad es la que el doctor MacArthur ha señalado. Pero él mismo ha sido honesto, porque él mismo ha condenado las obras de Satanás en Estados Unidos, como ahora en América Latina. Yo creo que su corazón y su mente está en el verdadero evangelio, tan es así que se atrevió a expresarlo en los siguientes puntos que voy a narrar. Número 8. Él hace referencia a la Iglesia Católica Romana y en sus sermones ha predicado a lo largo de muchos años una verdad inherente, que para muchos esto ya no es una necedad ni estamos ciegos. Es claro que la Iglesia Católica Romana es el satanismo más puro disfrazado de cristianismo. Sabemos que todas las obras, que todos los ritos, que todo lo que hace la Iglesia Católica es satánico, es diabólico. Eso a los cristianos protestantes y evangélicos de muchas iglesias atrás, hace muchos años, les ha quedado claro. Por algo el Apocalipsis la describe como la gran ramera. Todos sabemos ya de la historia criminal de sus papas, de sus sacerdotes pederastas y violadores, y la forma ruin y baja en que ha sometido al pueblo mexicano, al pueblo latino. La recién venida de este Papa Francisco o Pancho a México nos costó a los mexicanos más de $70 millones. ¡Qué impiedad
y qué estafa y vaya forma brutal e impía de estacarnos, explotar la fe y robarnos. Pero reitero, esto ya no es una novedad. Esto todo el mundo ya lo conoce. Todo el mundo ya lo sabe. Excepto el católico, por supuesto. El católico todavía confunde cristianismo con romanismo o con catolicismo. Y quiere hacer a la par el catolicismo con el cristianismo cuando sabemos que no tienen nada que ver. Que el sincretismo católico ha abrazado las religiones hindúes y el propio satanismo a fin de llenar el sistema. Eso es bien conocido. Y eso se hace referencia en el video donde el doctor MacArthur dice que la Iglesia Católica Romana sigue teniendo influencia profunda en los pueblos latinos. Y tú también lo puedes ver. Aquí en México, al menos aquí en México, te voy a decir algo y no me vas a dejar mentir. En México existe el otro poder llamado la Iglesia de Roma. Y donde quiera que tú veas, tanto en tu estado como en tu municipio, de los 33 estados de la República Mexicana que la conforman, vas a encontrar el Palacio Nacional y enfrente vas a encontrar una iglesia católica. Vas a encontrar la presidencia de tu municipio y enfrente vas a encontrar una iglesia católica. Y esto lo vas a ver a lo largo y ancho de todo el país mexicano. ¿Por qué? Porque está simbolizado el otro poder, está simbolizado la otra jerarquía, está simbolizado la otra manipulación religiosa. Eso es muy claro y hay que dejarlo bien establecido al momento en que MacArthur dice que la Iglesia Católica Romana tiene gran influencia todavía en los países latinos. Y es una gran verdad. La ramera católica sigue luchando todos los días a fin de que el verdadero evangelio no se ha expandido. Sabemos que miles y miles de católicos han abandonado el catolicismo y lo siguen abandonando. Y no necesariamente se convierten al cristianismo. Algunos abrazan otras religiones y algunos se vuelven profundamente ateos. Porque se han dado cuenta de la estafa, la mentira y el crimen de la Iglesia de Roma. Esto no es nuevo. Y esto es una verdad que tampoco vas a poder negar a la luz del video que presenté del doctor MacArthur. Número 9. Cuando el doctor MacArthur afirma de la Iglesia Católica que tiene gran influencia, es muy cierto en otro aspecto. Yo no sé cómo fue la conquista de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela, de Colombia, por parte de los imperios poderosos como España, Portugal, Francia, Inglaterra y los países europeos que dominaron en aquella época. Pero lo que sí es cierto es algo aquí en México. La conquista de México se refiere principalmente al sometimiento, yugo y desaparición del Estado mexica o azteca, logrado por Hernán Cortés en el nombre del rey Carlos I de España y a favor del Imperio Español entre el año 1519 y 1521. El 13 de agosto de 1521, la Ciudad de México, Tlatelolco, cayó en poder de los conquistadores españoles. Después de 2 años enconados, intentos bélicos, políticos y conspirativos de los aztecas para quitarse semejante yugo. Asimismo, los pueblos indígenas, previamente avasallados por los mexicas, en un afán por rebelarse, aprovechando la alianza de los recién llegados y de las condiciones de su juzgamiento en que vivían, se adhirieron a los españoles. Este hecho marcó el inicio de la colonización española y fue el nacimiento del México mestizo. Y como fue demandado, e impusieron su baja religión. La conquista de México fue por demás descabellada. Fue una conquista brutal, a fuego y sangre. Solamente los que no conocen la historia de México
y no conocen cómo fue la conquista, son capaces de abrazar todavía tanto la conmemoración de los españoles como el catolicismo romano. Cuando Hernán Cortés impuso en México la religión, no impuso el cristianismo, impuso al catolicismo, al romanismo, con sus hechizos, con sus mentiras, con sus blasfemias, con sus mitos, con sus cruces, con sus vírgenes, con sus dogmas, con toda la parifolia que traía la iglesia y que tiene la iglesia católica, lo vino a imponer a México. La mayor desgracia, siempre he dicho yo, del pueblo mexicano es haber sido conquistado por los españoles. Porque, reitero, de una manera brutal, brutal y brutal, nos sometieron y de esa misma forma brutal nos impusieron su falsa religión, su falso catolicismo, que desde hace miles y miles de años hemos estado luchando por quitarnos de la tiranía papal, del yugo papal y del yugo del Vaticano. Eso también es claro. Y a esa referencia histórica también hace mención en un lenguaje implícito el doctor MacArthur. Es una realidad. La Iglesia Católica Romana a lo largo de los siglos ha impedido que el verdadero Cristo brille, que las Escrituras tengan el poder y el esplendor de que ellas mismas son la palabra de Dios. Esto es otra realidad inherente y no podemos pasarla por alto. Entonces, cuando MacArthur dice que los cristianos no conocen el verdadero cristianismo o a Cristo y a la revelación de las Escrituras, tiene razón. Y él nunca ha intentado decir que, o aparentar de afirmar que es un racista. Es una verdad inherente. Y si a ti tanto te duele que MacArthur diga que el pastor latino no conoce a Cristo y a la Biblia, en otras palabras, podría sonar que eres un ignorante, pues tiene razón. Y en lugar de que empieces a llorar, y en lugar de que empieces a tergiversar, debería de darte pena y vergüenza, tú que eres pastor, ministro, líder, o un simple laico, y ponerte a estudiar las Escrituras. A mí, personalmente, no me molestó en absoluto sus palabras. Al contrario, el doctor MacArthur tiene 50 años de ministerio teológico, de maestro y pastoral. Yo solo tengo apenas 25 de un simple laico, porque vuelvo a aclarar por enésima vez, yo no soy pastor, yo no soy profeta, yo no soy apóstol, yo no soy patriarca, yo no soy Mesías, yo no tengo ninguno de los falsos títulos que ahora se han autoproclamado estos engañadores. Yo no tengo ningún ministerio. Yo simplemente soy un laico, entiéndase por la palabra laico, un simple creyente que estudia profundamente la Biblia, pero que me tuve en la necesidad de hacer estos videos debido a que el celo por la casa de Dios me consume y ver tanta mentira y tanto fraude dentro de las iglesias. De esta forma, espero que haya quedado claro lo que a grandes palabras quiso decir el doctor MacArthur. Es una realidad, te guste o no te guste, te duela o no te duela, yo puedo expresar realmente lo mismo. El pueblo evangélico latino no conoce la Biblia. El pueblo evangélico latino no conoce a Cristo. El pueblo evangélico latino no conoce la revelación de las Escrituras. ¿Cómo lo sé? Pues tú puedes ver claramente todo lo que pupula en internet. Los hechos, amigo, amiga, son innegables. Las evidencias son brutales, las evidencias son abismales, las evidencias se pueden sacar por millones. Negar estas palabras de MacArthur es simplemente ser un ciego, es simplemente no querer ver la realidad, es simplemente ser un falso pastor, como hay miles que el único poder que quieren, que lo único que quieren de ti es tu dinero. Y tampoco es algo que vas a poder negar. Y te voy a dar otro ejemplo.
Voy a dejar abiertos los comentarios de este video para que tú mismo te des cuenta la clase de locuras, de impiedades, de insanidades mentales que escriben todos los que se hacen llamar cristianos. Estoy por comenzar una serie que se llama La Nueva Reforma Protestante y ahí voy a describir uno por uno los mitos de la iglesia protestante moderna. Y te vas a dar cuenta cómo van a correr ríos de gente, multitud de comentarios defendiendo a cuanto apóstata e hijo de la hechicera hay. De tal forma que, reitero por enésima vez, no saquemos fuera de contexto las palabras de John MacArthur. Podría haber hecho este video más extensivo, pero no es el punto ni la idea. El punto es resumir claramente lo que quiso e intentó decir MacArthur. Y por último, número 10, si crees que las palabras del doctor MacArthur te son muy ofensivas y te sientes muy lastimado y minimizado, y crees que realmente eres salvo, y crees realmente que Cristo vive en ti y que lo conoces, de acuerdo a las escrituras, no de acuerdo a las locuras pentecostales, ni carismáticas, ni a tus ideas profanadoras, ni a todo ese tipo de circo que existe, entonces es una muy buena ocasión para demostrarle a MacArthur y a tu corazón que efectivamente sí conoces a Cristo. ¿Cuál es la tendencia? Pues entonces ahora debes leer más tu Biblia, debes conocer más la Escritura, debes tener un conocimiento amplio y profundo de la revelación divina y de esta manera comprobar si efectivamente la gracia de Dios y el poder de la Escritura está en ti.